Muy buenas noches a todas y todos. Yo estoy muy contenta porque somos tres mujeres las que vamos a estar hoy hablando y la audiencia también es mayoritariamente de mujeres, así que nos vamos a dar gusto. Em, el tema de esta noche es la narcopolítica y la operación Jericó. Como decíamos hace un momento, realmente el tema es de mucho impacto porque vincula a un conjunto de elementos de la sociedad panameña, pone en entredicho la democracia, diría yo, y vamos a estar con dos personas que han estado, como bien decía Ana Matilde, en el centro de la investigación, como ex procuradora general de la Nación, luego como ex diputada en el periodo de Varela y también decana de la Facultad de Derecho de la USMA. Bueno, Ana Matilde para nosotros fue candidata a la presidencia de la República, así que realmente es una persona con mucha experiencia, es una persona que se ha mantenido íntegra en sus convicciones y, y que bueno, yo considero que es un ejemplo, ¿no? Para el conjunto de la sociedad panameña y que siempre tiene posiciones políticas que contribuyen a la reflexión de los problemas nacionales. Y por el otro lado tenemos a Cristel de León. Cristel de León es una defensora de derechos humanos, una mujer que se ha especializado en ese tema, que además es, bueno, es coordinadora de el programa Política para Todos y también en el área de los conversatorios que hace el Movimiento Democrático Popular. Y bueno, yo les dejo a ustedes abiertas la sala y a todos y todas los que quieran hacer preguntas, hacer comentarios, lo más seguro es que abriremos el micrófono, pero las que quieran hacer las preguntas por escrito lo pueden hacer en el chat. Cristel. Muchas gracias, Juana. Buenas noches a todas y todos. Gracias a Ana Matilde Gómez por estar aquí. Es, como lo dice Juana, una persona con toda la autoridad política y ciudadana para ilustrarnos de una mejor manera sobre el impacto de la Operación Jericó. Y es que la RAE define narcopolítica como la actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico. Y un ejemplo de ello es precisamente la Operación Jericó, que es una investigación que llevó a cabo el Ministerio Público, que desmanteló la estructura criminal bajo la cual operaban narcos, mochileros, empresas que han contratado con el Estado, familiares de políticos, y ha implicado la detención provisional de aproximadamente 20 personas. Este tema, esta crisis, este problema, no solamente tiene un impacto nacional, sino regional e internacional y nos afecta a todas y todos los panameños y panameñas. Debemos estar alertas, indignadas, indignados, y pidiendo la rendición de cuentas, la justicia, el resarcimiento, ¿no? Eh, que se va a dar durante toda la fase de investigación y el proceso penal de quienes estén implicados en esto. Y esto es tan grave como el tema de las maras en Centroamérica, como la crisis por la narcopolítica que en su momento vivió el año pasado el Ecuador, como la crisis democrática que vive Venezuela, así mismo como con la misma envergadura que nos preocupamos y nos impactamos por esas otras regiones o lugares del mismo nivel. Es preocupante lo que está pasando. Por ello es que le doy la palabra ahora a Ana Matilde Gómez para que nos explique, nos ilustre, nos converse sobre las características y la génesis de esta operación desde su
experiencia como ex procuradora, como ex diputada y también como abogada y ciudadana panameña. Adelante, Ana Matilde. Bueno, ahora sí, formalmente, muy buenas noches a todas, a todos. Buenas noches. Gracias, Juana, por tus palabras introductorias, a ti, Cristel, por tenerme presente, a ustedes por decidir invitarme y a todos los que han sacado de su tiempo para conectarse y compartir esta noche este intercambio de reflexiones que permiten conocer o estudiar o analizar, comentar sobre fenómenos sociales, políticos, criminales, que están ocurriendo en el país, particularmente la narcopolítica, que es algo que ha llamado la atención en los últimos tiempos por la presencia de varios diputados de la República, siendo una de las posiciones con mayor notoriedad desde el punto de vista de las posiciones de representación popular o los puestos de elección popular, que llaman más la atención una serie de personajes en la Asamblea Nacional que de una u otra manera aparecen sus nombres cada vez que se menciona narcotráfico o actividad criminal. Entonces, lo primero que me gustaría es como que nos pusiéramos de acuerdo conceptualmente y partamos todos de la base de que la narcopolítica, como tú decías, lo que dice la Real Academia, lo podemos sintetizar o lo podemos resumir como ese fenómeno social, político, criminal que hace relación o guarda relación con la vinculación como el crimen organizado a través de una de sus actividades, que es el tráfico de drogas, que no es la única actividad a la que se dedica el crimen organizado, cómo penetra la actividad política de las naciones, de los países, de los pueblos. Y esto lo hace de diferentes maneras. Antes era, y vamos a ver un poquito la génesis de esto. ¿Y por qué la importancia de Panamá? Porque está bien que estemos preocupados, molestos, etcétera, pero no debiéramos estar tampoco sorprendidos, porque esto es la crónica de una muerte anunciada, si es que se puede usar para usar pues la expresión del bardo colombiano, es crónica de una muerte anunciada porque realmente esto era de esperarse por la realidad geográfica de Panamá. ¿Qué quiero decir con esto? La República de Panamá es la cinturita, es la cintura más estrecha de un territorio que tiene dos mangas amplias, donde hay movimientos violentos, muy violentos de carteles de la droga que están asentados ya. Tenemos por un lado a Colombia, donde está ahorita mismo uno de los más fuertes, el Clan del Golfo, y tenemos arriba a México, ¿verdad? Y después vamos a hablar de Centroamérica, pero tenemos arriba a México, sobre todo hacia el área Pacífico. Tenemos a México con el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco, Nueva Generación, y tenemos el cartel de Juárez, creo que es el otro, en Colombia. Había uno que está medio desarticulado. Pero bueno, los Z que han ido ya cada vez están más desarticulados, dicen que están inactivos, pero hay presencia de carteles de la droga muy fuerte en ambos extremos. Imagínense esto que le estoy diciendo, la S acostada de Panamá, esa es como la parte estrecha del embudo, un embudo de doble manga, y en las partes amplias tenemos hacia arriba el mayor consumidor de nuestro continente, que es los Estados Unidos, donde toda esa droga va el 80%, de acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, el 80% de la droga que pasa por aquí, la droga que se produce en Sudamérica, tenemos hacia el sur nuestro los grandes productores, ¿verdad? Y tenemos hacia el norte nuestro el gran consumidor. Entonces, en el camino, ¿qué pasa con Panamá? Panamá tiene una serie de características. La geográfica, bueno, esa es la natural, esa nos la dio Dios, eso es inamovible. Tenemos costa en ambos mares, somos un territorio estrecho, se transita en un solo día, entonces somos un país pequeño, tenemos puertos en ambos mares, tenemos una economía dolarizada, tenemos el ferrocarril, tenemos la ley de sociedades anónimas, tenemos el centro financiero, tenemos la conectividad, nuestro aeropuerto que tiene vuelos de salida para todo el continente a diario. O sea, Panamá tiene una serie de ventajas que son comparativamente en la región. O sea, si nos comparamos con los otros países, son comparativas y competitivamente sumamente atractivas para que así
como Panamá atrae capitales bien habidos o le es atractiva a la inversión extranjera directa, también Panamá es atractivísima para el crimen organizado. ¿Qué es? Son organizaciones criminales bien estructuradas, con jerarquía, compartimentación, tienen tareas, ¿verdad? Tienen recursos, tienen tareas, tienen personas. Por ejemplo, el Clan del Golfo se dice que lo componen 9.000 personas, de acuerdo a lo que reporta el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la propia autoridades colombianas, y tiene ya presencia casi en 22 de los 36 departamentos, creo que son los que componen Colombia, o sea, como aquí si fueran las provincias, ¿sí? Entonces, se van imaginando lo que les estoy tratando de plantear, o sea, háganse gráficamente en su mente esta cinturita estrecha, esta doble manga de entrada, con estas características de la economía dolarizada, los puertos, las costas en ambos mares, fronteras permeables y elementos que no se pueden soslayar siempre que hay presencia criminal. Debilidad institucional, porque hay una alta fragilidad institucional. Tenemos una descomposición en la doctrina policial. Hay una descomposición precisamente porque en gobiernos corruptos la doctrina policial se abandona al sonido de la caja registradora porque se dan ascensos irregulares, porque se trastoca el escalafón, etcétera, etcétera, por una serie de factores. ¿Qué quiero? Y se da también la desvertebración de la eficacia de la justicia a través de la impunidad. Entonces, la impunidad y el deshacer fallos o golpear a jueces, etcétera, todo eso es parte de un conjunto de características que le resultan atractivo al crimen organizado, a estas organizaciones que ya han mutado de su forma artesanal original. ¿Se acuerdan? La Cosa Nostra, la Camorra napolitana, la Cosa Nostra siciliana, toda esa forma de antes, esa mafia fueron evolucionando y ahora están tecnificados, hay tecnología, usan submarinos, sus hijos, sus nuevas generaciones han ido a estudiar a las mejores universidades del mundo, incluso de las mismas sociedades de primer mundo, que son después los consumidores de este producto, los han formado en sus mejores escuelas de negocio. ¿Por qué? Porque el crimen organizado rápidamente se dio cuenta en su evolución que ellos no solamente eran narcotraficantes, eran entidades de poder criminal, sí, pero entidades de poder mercantil también. Y cuando en la década de los 80, por ejemplo, creo que por ahí empieza a desatarse en Colombia el intento de, ustedes saben, creo que fue con Belisario Betancourt, se da la firma del Tratado de Extradición para los Estados Unidos, viene la muerte del ministro, creo que era Lara, ¿verdad? El ministro que era de seguridad, como si fuera aquí el de Gobierno y Justicia, antes de que dividiéramos gobierno y seguridad, el ministro de seguridad y otra serie de atentados que se dan precisamente porque Pablo Escobar había logrado entrar a la Cámara de Representantes, etcétera, y siguen las denuncias cada vez más fuertes. Cuando Colombia empieza a presionar a sus grandes capos de la droga porque había cierta resistencia en ciertos grupos tradicionales colombianos y hombres y mujeres valientes, se dio la toma del Poder Judicial, recuerdan el asalto al Poder Judicial, etcétera, etcétera. Cuando todo esto se da en Colombia, ciertos capos migran y migran sus capitales. ¿Y qué resulta? Panamá era el paraíso, en ese momento, el centro financiero más cercano, más atractivo, con mayores beneficios para poder ellos trasladar su plata y sentirse cómodos. ¿Por qué? Porque aquí el poder criminal estaba concentrado, lo que tenía que ver con el tráfico de migrantes, en aquel entonces solamente eran chinos y era a través de la venta de visas, etcétera, los juegos de suerte y azar, todo estaba concentrado en la Policía Nacional, en las fuerzas de defensa. Al tener Manuel Antonio Noriega ese control, él le ofrece refugio a estos capos colombianos y de alguna manera se ve en Panamá la gran ventaja de todas esas oportunidades que ofrece por lo que les he dicho. Por ejemplo, en Panamá, la experiencia a todos los que hemos en algún momento sido investigadores de crímenes, uno sabe que Panamá ofrece tal conectividad que aquí puede venir
alguien del Clan del Golfo, de acá de Colombia, ahora Clan del Golfo, antes otros grupos, ¿no? Pero puede venir alguien del Clan del Golfo en la mañana, se sienta en un café aquí, en el hotel que usted menos se imagine o el que primero se le ocurra, con alguien de todo lo que es el Pacífico mexicano, que es donde está más fuerte, todo lo que tiene que ver con el puerto de Manzanillo, todo lo que es Sinaloa, Veracruz, toda esa gente que está en cualquiera de estos grupos criminales que le dije, el de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, viene uno de sus componentes a Panamá y en la tarde está de vuelta. Vienen, planean, pagan, viene un sicariato o viene y acuerdan una reunión, se ponen de acuerdo en una operación y en la noche están de vuelta tranquilos en sus países, porque esa es la conectividad que ofrece Panamá. Entonces, no debe llamarnos la atención que desde el momento en que en Panamá hay financiamiento privado en las campañas políticas, que hay una, de la década de los 90, una desregulación de los mercados financieros y de todo lo que eran las operaciones financieras, había mucha liberalidad. Ya después hemos caído, vamos en un para atrás y hay cada vez más regulación, pero hubo un periodo, una época, cuando el proceso de globalización inicia, de la desregulación de los mercados y tratar de que todas las economías se movieran en igualdad y en la misma forma, etcétera. Todo esto, más la pobre fiscalización de los organismos electorales y los organismos de gobierno, lo que sea en materia política, que esa criminalidad organizada, asentados ya en Panamá, porque no es que ellos están llegando ahora, asentados ya en Panamá con ciertas células, evidentemente empiezan ya no solo a financiar campañas, sino a atraer hacia su organización como una célula operativa fuera de sus propios territorios a personas con esos rasgos que ellos buscan, conexiones con el gobierno, popularidad local, obviamente, ¿no? Que sean personas que pueden fácilmente, líderes comunitarios en el deporte o y bueno, ya lo vieron en la operación reciente, en la operación Garra, o sea, el deporte eso no es nuevo tampoco, ¿no? Pero todo esto, porque ellos estudian, el crimen organizado estudia precisamente cómo ir mutando. Esa es una mutación tóxica que realmente entiende la alianza necesaria con factores reales de poder para poder ellos asentarse en territorio. Y aquí es donde viene uno de los grandes problemas que tiene el crimen organizado y es que muchas personas lo definen como un fenómeno de flujos. Y eso solamente es una de sus características más importantes, que es que se adapta a los flujos que la alimentan y a los flujos que alimenta. Realmente ese es un fenómeno de territorios. Por eso es que es prácticamente un proceso de colonización. Y allí donde ustedes ven baja institucionalidad o frágil institucionalidad, donde hay gobiernos débiles o gobiernos corruptos, el mensaje es directo para ellos, porque donde hay ausencia de institucionalidad, el poder criminal se asienta y ese territorio lo coloniza hasta el momento de contenderle poder formal y autoridad a las autoridades formales y de esa manera doblegan a la población de ese territorio en específico. Y es así como ellos logran ir penetrando Y ahí cada vez. está la relación, por ejemplo, o puede ser San Miguelito, Operación Jericó, ¿no? Y es que todos los territorios, a ver, cuando vemos esta cantidad de muertos, digo, nosotros tenemos en el continente americano la ciudad más violenta del mundo por segundo año consecutivo, de acuerdo al ranking de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es Colima, en México, ¿no? ¿Y por qué es? Por la presencia del clan de Sinaloa y los clanes de todas estas organizaciones criminales. Entonces, ¿qué pasa con las ciudades que son puertos? Son las ciudades donde estas entidades de poder criminal se quieren asentar colonizando y se valen de las pandillas, de la pobreza, de la marginación, de otras actividades como la explotación sexual comercial en personas menores de edad, como la migración, el tema de los mochileros. Ahora, ¿por qué? Porque aunque la mayor parte del trasiego es marítimo, porque aéreo los controles son mucho mayores, ¿no? Las personas que son utilizadas como mulas y eso es lo menos frecuente. La mayor parte se trasiega por mar
y a través de los puertos, en embarcaciones, ustedes ven que piña, madera, cocobolo, en piezas de arte, etcétera, etcétera. Va por mar, el resto va por tierra. Y por tierra en buses de pasajeros, en carros modificados para tener doble fondo y poder esconder paquetes de droga, y por los migrantes ahora con mochila, que obedece a todo un plan también, que es trasladar un factor de desestabilización, que es las pandillas, las maras, etcétera, etcétera, todo eso hacia el norte, porque este es el principio del fin. O sea, realmente esto no todo es desplazamiento de personas huyendo de la guerra, no todo es personas desplazadas por el cambio o las manifestaciones del calentamiento global, con las manifestaciones del cambio climático. Eso existe, eso es real, pero eso no es lo único. ¿Sí? Estas migraciones también, algunas son bien pensadas. Ustedes ven, por eso dicen, que se deportaron a fulano y fulano y fulano y mengano que eran de tal clan o de tal cartel de droga. Claro, porque también es una forma en la que ahora se está trasegando. Entonces, hay que identificar para cerrar esta primera presentación y podamos entrar, me dijiste 20 minutos, creo que me tomó un poquito más, pero es tratar de condensar toda una historia de la humanidad. O sea, recuerden que aquí hay producción, así como la hay también allá en Europa. Europa tiene mercados importantes donde ya se ha identificado Turquía, por ejemplo, el puerto de Rotterdam en Turquía, llega mucha droga que va de Ecuador, de Paraguay, de Colombia, se han encontrado elementos panameños, mexicanos, en Dubái, o sea, hay allá otros factores también, y es que, por ejemplo, las guerras también cambian el mapa político criminal, cambian el mapa de los poderes y la fuerza. Por ejemplo, la vuelta del gobierno talibán ha reducido importantemente las plantaciones de la dormidera, que es como se conoce, por ejemplo, al opio, ¿no? De donde se sacan opiáceos, que es un mercado importantísimo para Europa y para allá, para la mafia de los Balcanes. Con la guerra de Ucrania, Rusia, también esa ruta ha tenido que cambiar. Y cada vez que la geopolítica del mundo se mueve, las organizaciones criminales también se adaptan. Ellos son como una crisálida tóxica, o sea, ellos tienen esa posibilidad, esa es su mayor característica, pero esa no es su esencia. Su esencia es que ellos son un fenómeno de territorio y no de flujo. Y por eso es importante conocer el valor y entender el valor geoestratégico que tiene la República de Panamá para comprender cuáles son nuestras vulnerabilidades. Si nosotros no terminamos de entender lo atractivo que somos precisamente por nuestro alto valor geoestratégico en la conformación de un archipiélago criminal donde Colón es el primer puerto, es el primer punto de ese hub criminal en construcción, que le hace perfecto juego a lo que es la droga que se mueve al Atlántico, que baja, usa nuestros puertos, ya sea el de Cristóbal en el Atlántico o el Balboa en el Pacífico, dependiendo cuál es la ruta y cuál es el clan criminal o el grupo criminal que está moviendo la droga. Entonces, por eso es que ustedes observan, por eso es que observamos la penetración en funcionarios de aduanas, migración, Policía Nacional, en las cortes o en el Poder Judicial, Ministerio Público menos, pero también se ha dado, porque precisamente de eso se trata. Por eso, de eso se trata el proceso de colonización. Es ir atrapando las instituciones que garantizan la impunidad, porque lo más importante para estos grupos es que, hombre, su mercancía, ya sean humanos, porque ellos se dedican a cosas como las drogas, el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de especies exóticas, el tráfico de estupefacientes, no solamente en su versión ya de cocaína, heroína, marihuana, sino también en lo que ellos tuvieron que hacer una vez que se dieron cuenta que cuando se identificaban o localizaban por georreferenciación grandes plantaciones y se acababan con ellas porque, bueno, se les tira fuego y las quemas, etcétera, migraron a las drogas sintéticas, las que se usan a partir de los precursores químicos que la industria en general utiliza, como la acetona, como soda cáustica, etcétera, que son utilizados en un montonón
de negocios, ¿no? Porque la industria lícita utiliza esos precursores y hubo que regularlos también. ¿Por qué? Porque las drogas sintéticas, como que son de uso terapéutico, sí, pero Fentanilo, metanfetamina. claro, los sedantes como el fentanilo, los estimulantes como las anfetaminas y los alucinógenos como la LSD, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja de ellos? ¿Cómo ellos mutaron? Todo eso que les explico, que ellos han ido cambiando a medida que, usted sabe que el mundo, bueno, tal bien y tal mal. Y así mismo funcionamos las personas, ¿no? Unos que caminan toda la vida en una acera y los otros en la otra. Entonces uno tratando de perseguir a estos y estos de esconderse de estos, etcétera, y cada uno en lo suyo. Entonces, uno se va organizando, digo, eso diciéndolo de una manera para decirlo sencillo, ¿no? Pero uno se va organizando y vas creando leyes y barreras legales, barreras institucionales, te organizas, el mundo se reúne para pensar cada vez más con herramientas e instrumentos de persecución criminal, pero ellos también van evolucionando y van cambiando a medida que tú le golpeas una cosa, salen por otra, etcétera. De allí la importancia de golpear la ganancia porque ese es un negocio que por más ustedes han visto la detención del Chapo Guzmán, por ejemplo, para recordar algunos, o cuando el asesinato de Pablo Escobar, y eso no significa que se acaba con esa célula o con ese grupo o ese clan, sino que ella, tal como las garrapatas, tú estripas y se hacen un montón, ¿verdad? Bueno, así mismo fue en Panamá cuando se dejó de concentrar, cuando se perdió la concentración que tenía las fuerzas de defensa, empezaron a aparecer pequeñitos capos que sentados en el poder político le dijeron al mundo que en Panamá el mejor negocio era la política, porque financiando campañas y partidos políticos les es muy fácil comprar la impunidad como una mercancía en venta. Bueno, lo dejo hasta aquí como una primera introducción y si quieren empezamos ya un intercambio, ¿no? Muchas Sí, gracias. Ahí gracias. me Sí, gustaría agregar, precisamente ese hub que somos para el mundo, somos para el narcotráfico, y usted ha detallado todo lo que son las características alrededor de Panamá, las instituciones débiles, la impunidad, y que hacen que se hacen entre sí un atractivo para el narcotráfico, y al final ya el tema de la migración de los capos hacia Panamá y la penetración en la política, lo que hace el fenómeno o crea el fenómeno, o asiente el fenómeno de la narcopolítica en Panamá. Ahora, a mí me gustaría conectar toda esta síntesis que hemos hecho sobre la narcopolítica en sí y su vinculación, asentamiento en Panamá con la Operación Jericó, y si podríamos hablar acerca de la propia operación, según pues la información provista por el Ministerio Público, las autoridades involucradas. Sí. Partiendo de la base que todos conocemos más o menos los mismos hechos, los que estemos más o menos informados de lo que se ha publicitado o publicado. Sí. Las investigaciones de crimen organizado por lo general, a ver, en Panamá, hasta cuando yo fui procuradora, antes de eso no existía una fiscalía de crimen organizado. Luego que yo vengo de una reunión en los Estados Unidos con un grupo de jueces colombianos y de fiscales colombianos, llego a la conclusión de que definitivamente Panamá, como país de tránsito, en aquel entonces, más que nada tránsito, nosotros ya no solamente somos tránsito en ciertos fenómenos de la criminalidad organizada, somos país de origen y país de destino, que antes no lo éramos. Por ejemplo, en el tema de la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Antes nosotros éramos solamente un país en el que usted podía ver que por aquí pasaban o llegaban jóvenes explotadas de otras latitudes que venían como bailarinas y las traían con la famosa visa de bailarinas o de acompañantes y todos esos subterfugios que Ahora espectáculo. para temas de espectáculo y en realidad venían explotadas y les hacían tener 20 y 30 clientes al día. Algunas quedaban embarazadas, se embarazaban en los propios nightclubs y bueno, ¿para qué contarles de toda esa experiencia que uno ha vivido que sabe que es una tragedia? Ahora resulta que también somos país de origen porque jóvenes panameñas también caen en esta vorágine de la propaganda y los anuncios que se sacan de venga para acá a un curso de tal cosa, venga al modelaje, ¿quieres ser artista de tal cosa? Bueno, y precisamente por toda la degradación educativa que hemos tenido, son presas fáciles, ¿no? Bien,
todas estas investigaciones, por lo general, no comienzan porque alguien va y pone una denuncia. El crimen organizado tiene la posibilidad de infundir terror, miedo a todo lo que toca, ¿no? Así que eso no es fácil que alguien venga y se vaya a presentar la denuncia. Por lo general, hay una operación y se vincula a otra porque cae alguien que está en una red que también facilita, o escuchando cuando entre las herramientas de investigación que está el policía encubierto, la infiltración de la propia organización, las escuchas telefónicas, el seguimiento, la vigilancia, las entregas controladas de dinero o mercancía, todas esas herramientas de investigación que se utilizan permiten que a veces tú investigando una cosa conectas con la otra, porque una escucha te lleva a la otra, ¿no? La escucha de una cosa te lleva a la otra. Cuando logras de alguna manera penetrar la organización, entonces empiezas a obtener información que a la vez te permite abrir varias líneas de investigación. O se dan lo que se conoce como los informes de inteligencia, porque de esto que acabo de hablar surge un informe que no necesariamente es más nada que eso, un informe. Después eso se trató de legalizar un poco más porque, por supuesto, la mafia y el crimen organizado tiene sus tentáculos en todos lados, tiene abogados también, tiene jueces, tiene personas en todos lados, ¿sí? Entonces se filtraba mucho la información, etcétera, se dan fugas de información, etcétera, así que siempre hay que estar tratando de encontrar el mecanismo, la forma. La operación Jericó pareciera, por lo que se ha dicho, que tiene un año de estarse investigando, año y medio. Esto es porque se da vigilancia, seguimiento. Cuando se da una alerta con alguien de algo, ¿verdad? Tienes a alguien infiltrado o tienes lo que sea, y tú empiezas un hilo de investigación, eso toma muchísimo tiempo para que tú puedas ir amalgamando, uniendo poco a poco lo que escuchaste aquí, lo que viste allá, el movimiento que se dio aquí, la apertura de este negocio, etcétera. Recuerden que uno de los fenómenos, de las características más importantes que tiene el crimen organizado, particularmente el narcotráfico o los negocios relacionados a las drogas ilícitas, es que la actividad se mezcla con la actividad lícita a través de entidades que son llamadas pantalla o fachada, ¿sí? Empresas que de alguna manera pareciera que hacen una cosa, una lavandería, una venta de autos de segunda, Salón de belleza. salón de belleza, o sea, tienes una actividad comercial que es lícita y sacas bien tu licencia comercial en Panamá, tu certificado de operación y todo, porque es completamente lícita. Pero el flujo de los dineros y los clientes y etcétera, lo que pasa allí puede alertar sobre un lavado de activos. Recuerden que esa fue otra modalidad criminal a la que tuvo que evolucionarse y producirse la normativa, porque ya no era solo sacar la droga como tal y empacas y etcétera y guardarlo en caletos y no, ahora era que esos narcos estaban comprando gente y esa gente se estaba dando la gran vida y había un montón de personas que sin ninguna actividad lícita que pudieran justificar tenían unos estándares de consumo que de alguna manera demostraban que algo estaba pasando. Entonces, pareciera que Jericó ha tenido la gran característica de que la célula que opera a partir de Jericó está liderada, pudiera ser o pareciera, por el hijo del diputado Pineda. Y que de alguna manera el diputado Pineda es el garante de esos nexos o vínculos con el gobierno para traficar las influencias, para conseguir los contratos. No importa que le den apariencia a licitud y que yo fui a la licitación. Sabemos que todo eso se amaña, ¿sí? Todo eso es manipulable. El sistema es totalmente permeable y totalmente manipulable a través de el diseño mismo de, por ejemplo, el pliego de cargo o las especificaciones técnicas. O sea, todo el sistema de administración pública es totalmente vulnerable. Entonces, pareciera que esa cantidad de contratos que se ganó con el gobierno, ganó entre comillas, son el resultado de sus propios vínculos políticos, ¿sí? Ahora
faltará. Ustedes vieron que lamentablemente por esa ecuación perversa que tenemos nosotros en el diseño de la arquitectura de poder, de que la Asamblea investiga a la Corte y la Corte a la Asamblea, nosotros tuvimos un revés en la Corte Suprema de Justicia cuando el Ministerio Público envía los indicios que tiene para seguir la línea de investigación en contra del diputado Pineda. Ahora va a haber un nuevo envío a la Corte porque precisamente debe ser demasiado evidente. A ver, cuando usted sabe que tiene una localidad, un territorio, un área que es altamente violenta, muy criminógena, allí tiene que estar pasando algo. Allí algún cabecilla se va a sentar porque ese es terreno fértil. Niños con deserción escolar, niños en la calle, pandillerismo, hurto, droga al menudeo, todo eso te dice que hay alguien más arriba y que hay algo más grande pasando, porque eso es lo que utiliza el crimen organizado para moverse en un territorio donde está colonizando. Y sabemos que hay alto poder político financiando pandillas, ¿sí? No solo ahí en San Miguelito, también ocurre por el área de Santana, por el área de Toca la Cali, caja. Rillo, también ocurre, o sea, hay en Chiriquí, en Colón, sobre todo en las ciudades, puertos o en las áreas donde hay turismo o donde hay comercio, porque todo lo que les dije al inicio, ¿no? Todas esas ventajas competitivas y comparativas son las atractivas. Donde hay actividad comercial, va a haber actividad delictiva. Eso es un binomio que no se puede separar. Entonces, en la medida que viene la bonanza económica, tiene que venir los altos niveles de control, tiene que venir o sea, cuidarse de la corrupción y tiene que venir la certeza de la justicia, porque es la única manera de frenar el avance de ese fenómeno criminal. Entonces, la operación Jericó pareciera ser el resultado de ese seguimiento, vigilancia, escuchas que ha habido. No sé si a partir de un informe de inteligencia pudiera ser. El nombre Jericó es una tendencia en los últimos tiempos de poner nombres bíblicos. Las investigaciones que se dan de esta manera, que no son una denuncia contra nadie en particular o que vienen resultado de un informe de inteligencia, los estamentos policiales mismos son los que le ponen los nombres, ¿no? Así como se puede llamar Operación Rayo, Operación Garra. Garra es una forma en que el agente policial se refieren unos a otros, ¿no? Hola, mi garra, es una forma de decir mi amigo. O sea, hay mil cosas, hay muchas razones por las que pudiera darse un nombre, pero por lo general son dados por los propios estamentos policiales. En el camino pudiera cambiarse si hay algún elemento muy, muy característico y que se quiere resaltar, entonces ya, o que hace daño a la investigación, entonces pues el fiscal podría variar ese nombre, pero por lo general comienza en el estamento policial donde arranca la investigación y hay una tendencia en los últimos años de ponerle nombres bíblicos, ¿no? Así que Jericó no es mayor cosa, es otra investigación más y que en este caso parece llevarnos a la célula madre que pudiera estar encabezada, dirigida o su cabecilla podría ser un alto personaje político que sin ser el único podría ser el más evidente porque ya se ha logrado ir desarticulando la organización local, ¿no? Bien. Gracias y vamos ahora con el periodo de preguntas y respuestas. Quien desee intervenir, hacer alguna pregunta o que tenga algún comentario de todo lo que se ha expuesto, bien pueda, o pueden también poner la pregunta en el chat. Aquí tenemos a 15 participantes. Y espérate, que aquí sí era el ministro Lara, aquí alguien el exministro de Colombia, Lara Bonilla, exactamente. Allí, bueno, cuando se Rodrigo Lara Bonilla. Ahí es donde entonces el presidente Betancur empieza a apretar, se firma el tratado de extradición. Ustedes recuerdan que había una serie de diputados que se logran tener en el Congreso colombiano para no aprobar la ley de extradición, con el tratado de extradición con los Estados Unidos. Y a partir de ahí que se recrudece eso, hay mayor expansión y esa es parte del problema, no conocer el fenómeno en su morfología, en su velocidad de marcha, en su capacidad de penetración, porque la morfología de su composición no se desentraña bien para comprender, para no andar por ahí como sorprendidos de, bueno, ¿y esto por qué pasó? No, esto era lo natural que iba a pasar, porque somos el paraíso para ellos, porque tenemos todo
todo lo que pudiera ser es como cuando uno vende un bienes raíces, de que venga al país perfecto para un enclave criminal, porque costa en ambos mares, economía dolarizada, alta conectividad, vuelos a todas horas del día, tiene ya les digo, ¿no? O sea, todo eso todas esas vulnerabilidades que les hablé desde el inicio. Entonces, lamentablemente, eso es lo que nos hace altamente atractivos. Y es por ahí donde el Estado tiene que dar la estocada, ¿no? Um, con doblar los niveles de seguridad y castigo alrededor de esas zonas y esas características. Y más que doblar el castigo, porque los países lo han hecho, Colombia lo ha hecho, Salvador lo ha hecho, o sea, no solamente la represión, porque usted puede aumentar las penas, sí, eso es bueno, pero por ejemplo, ¿por qué no tenemos en Panamá ya una ley de extinción de dominio? Porque la tiene que debatir Claro, la propia asamblea, pero que está penetradísima. sí. Entonces, Sí, evidente, la encabetaron. y otros aliados estratégicos que tienen fuera, porque ellos también se encargan de tener voceros pagados, que son aliados estratégicos que hacen la bulla cuando usted trata de empezar a apretar clavijas, ¿no? Entonces, bueno, no solamente... Que no creo que quiere hacer preguntas. Sí. Adelante, profesor Enoch. Tiene el micrófono apagado, en silencio. Bueno, brillante la intervención, a Matilde. Me confieso que no tengo mucha información y creo que es un tema que se ha ido construyendo a través de evidencias, conceptos, teorías, un proceso de construcción de un problema que afecta a la ausencia política también en lo que refiere al tema del narcotráfico, ¿no? Ahora, de lo tuyo, sin duda, el narcotráfico es economía, es empresa, es política y es poder, ¿no? Yo creo que se articulan en distintos niveles estos cuatro elementos. Tiene un nivel de globalización, pero también tiene un nivel local de realización que a su vez, bueno, su propia estructura, como dices, nos pone en un dilema muy serio. Como cosa anecdótica, en un programa como este, dos amigos, uno decía a propósito del tema que la guerra de las drogas estaba perdida, ¿no? Era una apreciación de geopolítica en torno a este tema. Y una amiga decía que ante la penetración y los niveles, a propósito de un informe de la prensa sobre esto, de los niveles en que había llegado esto, decía que era por cobardía y complicidad. Dos formas de ver el tema desde las responsabilidades individuales y por otra parte desde la geopolítica en términos de acciones globales que parecen ser que han sido insuficientes y la militarización del tema ha mostrado de que no basta invertir en acciones militares y punitivas para frenar algo que de alguna manera está presente y de manera creciente. Ahora, esto nos pone en la perspectiva de las debilidades. Yo creo que importa este aspecto que has planteado, ¿no? ¿Cómo es que ha llegado esto a los niveles en que ha llegado, ¿no? Eh, ¿Competencias geográficas o competitividad en términos de actividades vinculadas al poder y la economía? Si lo vemos desde el punto de vista sistémico, yo creo que habría que plantearse el tema en la complejidad que esto significa, ¿no? No es un tema de individuos, aun cuando los individuos pueden jugar un papel muy importante. La gestión individual sin duda es básica, pero el contexto puede restringir, puede limitar, puede inhibir, puede presionar, puede, qué sé yo, un conjunto de complejidades que hacen que el individuo en el puesto y las oportunidades no se den para que actúe de manera eficiente. ¿Cómo tú plantearías este tema en lo que ya sería una construcción del problema que oriente una política efectiva en la complejidad y en los distintos niveles que esto tiene? Bien, lo que se me ocurre a mí que es parte de la falla es eh, como de alguna manera disminuir la importancia, o sea, o no darle el valor que la entidad criminal tiene, o sea, tratarlo como un delito más y no lo es.
cuando les digo que esto es una entidad de poder criminal, sí, pero es una entidad de poder mercantil. Nosotros estamos entre estados fallidos y narcoestados. O sea, ¿cómo no pensar que esto nos iba a llegar? O sea, es una ingenuidad que no sé sobre qué se asienta, porque era la lógica de la velocidad de avance o de la velocidad de marcha del fenómeno, era la lógica que Panamá no iba a seguir siendo solamente lugar de tránsito. Había que colonizar ciertas áreas de Panamá porque tiene altas vulnerabilidades, tiene altos índices de corrupción, Sí, tiene... recuerda que antes de la droga eran las armas, ¿no? Este país siempre ha sido tráfico, ¿no? Y de la década de los Porque, bueno, 50, 60, las armas eran parte del negocio del bueno, transitismo, del tránsito panameño. bueno, El y tema el de Remón, transitimo, incluso la ciudad de Remón, tiene que ver justamente con parte de este problema, ¿no? Sí, y desde los orígenes, por aquí pasaban claro, las personas que iban pues hacia arriba, que estaban buscando la fiebre del oro y etcétera, no sé qué. O sea, Panamá tiene, si citamos a Bolívar, un destino manifiesto, un sí. transitismo que es propio de sus características geográficas. Entonces, disminuir o desconocer esa realidad en cuanto a su valor geoestratégico implica precisamente que nos agarren dormidos, porque precisamente no entender nuestra realidad y ver la importancia que geoestratégicamente Panamá tiene y comprender qué es lo que queremos hacer del país. Nosotros seguimos con un obsoleto modelo de competitividad que también es atractivo para ellos, mercancías que se reempacan o que se reetiquetan, o sea, toda esa zona libre de Colón es una cosa fabulosa para la forma en que se mueve, o sea, mover mercancías, la logística. A ver, si vamos a ser un país volcado hacia la logística, que parece también una lógica natural de nuestra condición geográfica, entonces estemos preparados. Nuestros puertos tienen que tener escáneres de última tecnología, o sea, hay que invertir en el recurso, hay que depurar para sellar la permeabilidad del sistema público de administración para que se entre por carrera, para poder que haya concurso, oposición, para que los mejores estén en los puestos públicos, para que quien los gobierne comprenda el fenómeno y su magnitud, para que no lo minimice, para que pueda comprender la importancia de la depuración que tiene que haber constante en los estamentos policiales, en nuestras fronteras, etcétera, porque la gama de actividades del crimen organizado es tan amplia: armas, drogas, autos, personas, órganos humanos, especies, ¿cómo le llaman a eso cuando son atractivas, pero que son exóticas? O Sí. sea, es todo lo que se puede vender es un negocio, ¿no? Entonces, evidentemente que nosotros tenemos que blindar nuestro sistema financiero, aumentar nuestros niveles de educación y de información a la gente, sacar a los niños de las calles, pero también protegerlos en sus casas, porque todos esos niños que son vulnerados en sus propias casas corren a la calle porque en su casa no están seguros. Y es la mano de obra más barata que consigue el crimen organizado. Solamente un muchachito que informe cuándo viene la ronda policial o que le avise a este de aquí lo que está haciendo el de allá, se gana más dinero del que nunca pensó tener para la cosita para la escuela. Y la penetración de la venta de la droga en las escuelas, etcétera. O sea, todo hay que blindar el sistema. Hay que fortalecer el sistema de administración de justicia para cerrarle los espacios a la impunidad y no andar con esas ñañequerías cuando es que, ay, que agarraron a fulanito, ay, es que ese es el perro más flaco de la cuerda. Ey, tan ladrón es el que se roba 5 como el que se roba 10. Dejen esa cantaleta porque es parte de un todo. Así, a veces se agarra el pez chiquito, pero es que tú tienes que empezar por ahí para ir agarrando y jalando la cuerda para llegar donde tienes que llegar y permitir que el sistema, hacer las modificaciones que haya que hacer necesarias para que puedan caer los peces gordos y quedarse en la cárcel. Para que la gente no diga, ay, y vienen los lamentos, y ay, pero pobrecito, porque él era, no, pobrecito nada. Me explico, es un cambio de cultura, es educación, son recursos para poder saber, sabiendo sí que nunca van a ser a la par de los recursos que tiene el crimen organizado, porque precisamente esa es parte de una de sus características que le garantiza supervivencia, y es que llegan a tener más poder económico y armamentístico, a veces mejor dotados que los propios gobiernos. Que un Estado, exacto. Y por eso tenemos estados
y tenemos departamentos y tenemos localidades en ciertos países donde ya no hay, o sea, no hay posibilidad de que el poder formal tenga jurisdicción sobre sus ciudadanos. Gobierna la criminalidad. Gobierna la criminalidad, no le pueden garantizar ni la vida ni la honra, no pueden siquiera, ahí no pueden ni entrar. Con eso les digo todo, o sea, ¿cómo es posible que ese fenómeno, ese proceso de colonización criminal se le permita el avance? O sea, eso es lo que hay que evitar. Amarilis, adelante. A todos muy buenas noches. Buenas noches. Voy a primero a felicitar a la licenciada Gómez, excelente exposición, ha dado una génesis de cómo pues se ha iniciado todo este fenómeno criminalístico que ahora tiene mayores tentáculos. Ella ha dado dos temas que me interesaron mucho, que tiene que ver una con la educación con los niños de riesgo social que tenemos en las áreas urbano marginales de nuestro país. Y cada día vemos que allí es donde está el semillero, que esos niños que llegan a desertar de las escuelas luego llegan a ser los criminales, y como ella bien lo explica, allí es donde nosotros debemos de apuntar como sociedad, porque estamos viendo una gran cantidad de niños que luego van a delinquir. El otro detalle o factor que quería tratar como un aporte es que en el área de Chiriquí, para el área de la frontera, se está dando un aumento, un fenómeno de robo de autos, por lo general tipo pick-up, que desaparecen de las casas, ya no importa, ya sea ciudad, campo, este tipo por lo general son Hilux. Resulta que esta área es un área fronteriza que no tiene gran envergadura de protección o de autoridad policial, y tiene diferentes vías de ser trasladados hacia el área de Costa Rica. Vemos que ya el crimen organizado se ha ido extendiendo hacia los campos, porque es hacia esas áreas donde se han hecho, vamos a decir así, trochas, donde se sacan estos autos y nunca más se aparecen. Entonces, ya no solamente es en los puertos, en el área capital, sino también acá en el interior. Auto que desaparece, que se lo llevan de la casa, nunca más aparece. Entonces, estas áreas fronterizas de Chiriquí, vamos a hablar, Acerrío, San Andrés, Ugaba, Boquerón, están siendo prácticamente azotadas en estos últimos días. Decimos últimos días porque el día de ayer se dio un caso, desde ayer se dio otro, y todos los días se están dando situaciones que están introduciéndose ya en la parte familiar de la vida del campesino de las áreas fronterizas. Entonces, no solamente ya es en la capital, sino también en estas áreas de acá del área de provincias. Y en el tema de educación, creo que podemos todavía tener esperanza si nos fundamentamos a reforzar una educación más práctica de valores, porque la sociedad que estamos viviendo, considero yo, debe volver a reforzar los valores en práctica, porque es en la familia donde considero yo que está la clave de todavía poder darle la oportunidad de que estos niños no lleguen a caer en la delincuencia. Desde que el niño deserta de la escuela, allí ya tenemos un potencial delincuente. Pues ese era mi aporte, y una vez más, excelente la explicación que da la licenciada Gómez. Gracias. Muchas gracias a ti, Amarilis, por tu intervención Gracias. y por participar en los conversatorios. Un saludo. ¿Alguien más quisiera dar su opinión o hacer alguna consulta o tiene comentarios? Yo quería hacer un comentario. A mí me parece muy esclarecedora toda la trama que ha planteado Ana Matilde. Y yo lo que sí percibo, ¿no? Es que
como ella decía, nosotros hemos ido viendo estas actividades delictivas incrementándose y como bien decías, en una sociedad, en un contexto de tanta corrupción, en donde como que se han ido amalgamando estos intereses en determinadas estructuras de poder, que no es solamente, como bien lo decía Enoch, es como todo el sistema, ¿no? Es el sistema de justicia, es la asamblea, es la policía, es por todos lados, es decir, y desde lo más pequeño hasta lo más grave, ¿no? Hemos venido durante los últimos años viendo asesinatos, asesinatos y asesinatos vinculados al narcotráfico, un diputado aquí, un exdiputado allá, y, y efectivamente uno se siente como impotente como ciudadano, porque no tienes ninguna posibilidad de controlarlo y que efectivamente al final un poco pensaba en cómo se dio eso en México, ¿no? Yo recuerdo que una mexicana me decía a mí, el tema es que no sabemos cómo finalmente llegaron a las estructuras de poder y desde ahí comienzas a controlar, que es lo que yo percibo en el caso nuestro, ¿no? Cómo te enquistas en determinadas estructuras y desde ahí eh, comienzas a controlarlo y donde está todo metido, porque el sistema financiero aquí tú no puedes decir que no está metido, porque por ahí se cuecen esas habas, ¿no? Y desde lo más mínimo, a mí alguien me decía de la persona que vende frutas en el patio frente al supermercado. Desde esa persona, no es solamente el negocio súper rentable, sino desde el que te vende la fruta está vinculado porque a él le hacen el ofrecimiento, etcétera. Entonces, y eso lo hemos visto crecer y lo hemos visto crecer así en este nivel de que uno se siente, oye, lo ves, lo estás ahí, y como dices, ¿no? Ese chancho se fue engordando y, y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué Sí, tan yo tengo la impresión que la ausencia de una política integral frente a este problema, como se ha definido, economía, empresa, política y poder, es un poco la incapacidad que tiene el Estado para poder articular una visión de totalidad. Eh, Todo lo que ha sido posinvasión ha sido fragmentado, atomizado. Cada área define un territorio de política pública y sin conexión, sin interacción, sin visión de conjunto. No hay planificación, no hay concepto de sociedad, no hay imagen objetivo. Y esto dificulta sin duda coordinar políticas o construir una política en la complejidad que implica este asunto, ¿no? Por eso las respuestas son un poco la anécdota, ¿no? Es que hay complicidad y cobardía o la guerra de las drogas se ha perdido y siempre es una reducción, la reducción al individuo y la incapacidad de pensar que la acción es meramente represiva? ético-individual, ¿ah? Y porque, O y que la porque acción hay que militarizarla y también, que esto es la derrota total, ¿no? y porque también Sí, esa es parte de la inteligencia con la que avanza el fenómeno, es infundir miedo y el convencimiento de que es una entidad más poderosa que tú y que no hay más nada que hacer. Entonces, ese es como una especie de derrota anticipada. O sea, y también porque al lograr penetrar estructuras de poder, por ejemplo, donde se hacen las leyes, ves el freno cada vez que se trata de golpear la corrupción. La corrupción es la mampara que detrás de la que se esconde todo el crimen organizado, es la corrupción. La corrupción no es cualquier cosa. Lo que pasa es que en este país hay mucha gente que habla de corrupción, corrupción, pero de verdad no estudian el fenómeno. Y corrupción puede ser desde el detalle más pequeñito. Está la parte ética de que el que se cuela en una fila, el que se pasa una luz roja, todo eso está bien. Pero la corrupción vista incluso, me refiero es a estamentos policiales, los jueces, los fiscales, el presidente de la República. O sea, cada vez que hay una relación de poder que te lleva a un negocio, detrás de ese negocio puede haber crimen organizado. Pero cuando tú estás viendo nada más el negocio y quieres hacer negocio como sea y a como dé lugar, porque el dinero es lo que te mueve, porque la ganancia es lo único que te interesa, no te importa qué se movió detrás, cuánta gente muerta atrás,
¿Cuánto hubo detrás de crimen para ese dinero? Hay mucho dinero sucio en el sistema, pero cuando uno alerta, hace 15 años uno alertaba sobre estas cosas y tú le hablas al sistema financiero, enseguida ellos mismos se articulan. Cuando tú les dices que son permeables, que a través de la construcción, de la subasta ganadera, de la venta de joyas, de la venta de cuadros, de las subastas de arte, que todo eso lava dinero, que todo eso tiene infiltración de crimen organizado. Entonces, ¿qué hacen? Enseguida se organizan para que se hable de las ventajas del sistema financiero y las ventajas del sector bancario, etcétera, para que así como una luz de bengala se apague enseguida, tan pronto como se alza, se enciende la luz, ¿no? Entonces, esto es un tema de mucha concienciación, mucha docencia y bueno, de trabajar con la gente que está dispuesta a luchar contra el fenómeno, ¿no? Contra el flagelo de las drogas y del crimen organizado en general. Sí, yo creo que durante todos los programas que hemos hecho y los conversatorios no habíamos tocado a la narcopolítica, porque por una u otra razón habían otras cuestiones coyunturales como corrupción, elecciones, minería, pero al final, incluyendo la corrupción, las elecciones, la minería y la narcopolítica, tienen un nexo que son un problema de Estado. O sea, al final todos son un problema de Estado que nos llevan a la necesidad de refundación, que nos llevan a la necesidad de una constituyente originaria, que nos lleva también a la oportunidad que tenemos siempre, por más profundidades y claroscuros que se pueda tener, la opción popular, o sea, la decisión popular, las elecciones, el voto. Siempre tenemos esa opción de reconstruir, ¿no? Y de quitarle algo de poder al mal, ¿no? Al narcotráfico, a la Pero corrupción. sin dejar detrás, Cristian, la ingenuidad de pensar que también los procesos electorales no están preñados de Claro, la contaminación del narcotráfico, porque cuando tú tienes que competir contra los ilimitados recursos de un candidato financiado por lo hemos el visto de narcotráfico, cerca. Sí, es realmente, o sea, es imposible. Y sí. cuando no hay la información y la educación suficiente en la población para que pueda elevar sus niveles de exigencia, los estándares en el proceso, entonces todavía es más difícil. Y por ejemplo, tú hablabas de otras actividades y mira, ahora que dices la minería, parte de la migración, de la mutación que hacen las actividades del crimen organizado es que ya no es solamente el trasiego de drogas, la minería ilegal y la extorsión es parte de sus fuentes de una de sus fuentes de ingresos más fuertes del Clan del Golfo. Entonces, todo eso está ahí presente. Por eso ves el combate o ves las muertes o la persecución a los defensores de derechos humanos, entre ellos defensores ambientalistas, sobre todo. Berta Cáceres y el caso Ayotzinapa, que Bueno, y los estudiantes de años han Ayotzinapa, Guerrero, pasado, no se ha podido no se concluir, pero precisamente por la penetración del narcotráfico en la política. porque eso que se dio Aníbal tenía la mano levantada. Sí, y después de Aníbal, te cedo la palabra para concluir el conversatorio. Adelante, Aníbal. Buenas noches a todos los compañeros. Problemas acá con la tecnología. Saludos a la licenciada Ana Matilde. Me alegra verla nuevamente. La hemos tenido en el programa radial La Voz del Ecuador Chiricano. Licenciada, yo no puedo faltar a tener la oportunidad. Sé que el tema es la narcopolítica actualmente, pero también quería preguntarle sobre el hecho de corrupción a nivel nacional con lo que está pasando actualmente con el tema, más que todo el tema de la Caja de Seguro Social, pero sí con la parte donde nos dice, por lo menos Dino Mon o autoridades del Ejecutivo, que son incobrables, que son deudas incobrables. El miércoles pasado, gran parte de los compañeros dirigentes de los educadores estuvo en el Salón Azul de la Presidencia de la República y eso fue lo que se nos respondió. Que prácticamente hay deudas, que olvidemos eso prácticamente y que son deudas incobrables. Yo pienso que ese es uno de los puntos más grandes de corrupción que hay y en la cual tenemos sumido el gran problema que se avecina en los próximos meses. Ya este mes nos comenzamos a activar con las asambleas a nivel nacional. El día 14 vamos a estar en la Universidad de Panamá con todos los grupos organizados, haciéndole frente a este tema de la corrupción y la quiebra prácticamente, que son ellos los que han quebrado la Caja del Seguro Social. Mi pregunta, licenciada Matilde, en realidad estas cuentas son incobrables, no hay una forma de detectar estos dineros que se han volado todos estos señores por más de 30 años en la Caja del Seguro Social.
Bueno, va a depender, hay que hacer, buenas noches, Aníbal, y gracias, hay que hacer una depuración, ¿no? Yo creo que no es correcto generalizar de que todas las que, porque ya la empresa cambió de razón social o porque tiene un nombre comercial distinto, habría que verificar cuándo han mantenido el mismo cuerpo directivo, cuándo son los mismos directores o dignatarios, nada más que con otro nombre. Y es así, aunque haya otra razón comercial o razón social, yo creo que es cobrable. El Estado siempre tiene la posibilidad de buscar los mecanismos. Yo creo que no se debe generalizar. Habrá algunas de hace muchísimos años y que ya pues definitivamente la deuda se ha extinguido por el paso del tiempo o porque de verdad, bueno, sus dignatarios murieron, la empresa quebró, la razón que sea, pero yo creo que hay que hacer esa clasificación. No se puede entrar de salida mandando el mensaje de que ya olvidemos el pasado, esto no funciona así. ¿Sí? Si usted quiere realmente limpiar, vamos a llegar, vamos a revisar qué hay y hacer público de manera transparente. Estas son las empresas, las cuentas fenecidas, porque esta empresa tienen ya su cierre formal en la DGI o lo que sea. Me explico, no sé, yo creo, esa no es mi área de conocimiento, estoy hablando de conocimientos generales, ¿no? Pero yo pensaría que no está bien generalizar, que hay que buscar cuáles son esas cobrables, cuáles no, y que no es tan fácilmente hablar de la condonación tampoco. Aquí a nadie les ha dado desde el Estado ir a condonar sin una ley, ¿no? Entonces, salvo que alguien tenga mejor criterio, yo pensaría que no es el mayor acto de corrupción, en eso no coincido, hay otros peores como la evasión, pero que definitivamente, y los grandes negociados como el de aguantarse y amañar una licitación para que entonces todo el mundo tenga que irse a compra directa a comprarlos 3 veces y 4 veces más el precio. Eso me parece todavía peor, pero que es algo que se puede hacer, ver cuáles sí son cobrables y cobrarlas. Proceder con, porque el Seguro Social, igual que otras entidades del Estado, tiene la facultad constitucional del cobro coactivo. Así que ver a través de las reglas cuál va a ser, cómo se va a cobrar, ¿no? No fácilmente decir esto ya es incobrable. Muchas gracias, licenciada. Más cuando se nos pide a todos que nos sacrifiquemos. Y Bueno, meterlos a la cárcel, como dice la ley. Es más, hay que subir la pena de 3 años para que se acabe esa evasión del pago de la cuota del Seguro Social. bueno, yo creo que el próximo tema va a ser sobre la Caja del Seguro Social dentro de 15 días. Les agradecemos a todos y a todas. Ana Matilde, de verdad que para nosotros es un honor tenerte en estos debates y bueno, y gracias a todos por estar acá. Este es un tema de mucha actualidad en este momento. Este tema no pierde vigencia nunca, Sí, Ana tristemente. Matilde, muchísimas gracias. ¿A qué hora? Altamente agradecida. He recibido una cátedra. Siento que a un tema que para mí, claro, había muchas cosas de las que uno por lógica, aquello de las mangas y de los mercados de la droga, pero el estudio que he recibido es verdadera, de una profundidad muy interesante. Hasta tomé notas y todo. Qué bueno que si en algo puedo contribuir a seguir abriendo más mentes y reflexiones y poder generar ese debate público que tiene que darse sobre este fenómeno y su avance, pues yo también me siento muy agradecida a ustedes que se hayan quedado y hayan participado, compartido y sobre todo con otros que por supuesto tienen mucha más capacidad intelectual que yo aquí, que son bastantes. no, Así para que nada, para nada. Yo creo que de verdad agradecerte además la valentía, porque estos no son temas que todo el mundo quiere abordar, que es necesario abordarlos y desde esta perspectiva que lo planteas, ¿no? Bueno, agradecerle a Cristel también que ha estado ahí pendiente del conversatorio y los esperamos dentro de 15 días con el tema de la Caja del Seguro Social, que es segurísimo que vamos a estar debatiendo. Muchas gracias a todas y todos. Cristel, buenas noches. Buenas noches. Saludos. chao. Buenas noches. Gracias.